a esta plática organizada por la Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria de la UAMX, a través del programa de competencias complementarias que lleva a cabo el Departamento de Inducción al Mercado Laboral. En este departamento te ofrecemos registro de tu CV en las diferentes plataformas de empleabilidad a través del Servicio Universitario de Empleo, registro y seguimiento en el Sistema Universitario de Prácticas y Estancias Profesionales. Con estos programas brindamos herramientas a los universitarios en apoyo a su inserción al mercado laboral. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook como Mercado Laboral, donde encontrarás vacantes disponibles y puedes aplicar en alguna de ellas. Recuerda que las pláticas puedes consultarlas visitando nuestro canal de YouTube, Servicio Universitario de Empleo, UAMX, así como en Facebook, Mercado Laboral, UAMX. Te recordamos registrar tu asistencia a esta plática. Las ligas de registro las encuentras en el chat. Los invitamos a participar activamente en esta plática haciendo algunas preguntas o comentarios. Pueden levantar la mano y se les dará acceso. O si prefieren escribir en el chat, tanto en Facebook como en Teams. La Universidad Autónoma del Estado de México les da la más cordial bienvenida. Cedo la palabra al maestro Moisés Salazar para que haga la presentación del ponente. Gracias, Dayan. Bueno, pues además de nuestro mejor saludo a todos los que nos hacen favor de conectarse, me permito dar lectura muy brevemente de la trayectoria que tiene el ingeniero Pablo Rubio Cedillo. Él es ingeniero en comunicaciones y electrónica del Instituto Politécnico Nacional. Tiene maestría en administración en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Participó en el programa de alta dirección del IPADE. Es coach ontológico y de negocios, ejecutivo con más de 30 años de experiencia profesional en telecomunicaciones, redes empresariales y soluciones tecnológicas. Tiene 25 años de experiencia en puestos directivos en México y Latinoamérica. 8 años de experiencia en coaching personal y de negocios, 5 años como coach de recién graduados, y es experto en construir y liderar equipos de alto desempeño. Como ustedes podrán observar, esta amplia trayectoria no podemos pasarla por alto, estimados amigos. Participen, pregunten, comenten, todas las dudas que tengan, aprovéchenla. El ingeniero está muy dispuesto a apoyarles. Sin más, cedo el uso de la palabra al ingeniero Pablo Rubio para que nos exponga su tema. Adelante, ingeniero. Gracias, maestro. Muchas gracias por su presentación y gracias a todos ustedes por la participación en este evento, en un tema interesante y muy relacionado, como comentaron en la introducción, con lo que es este proceso de ustedes en el inicio de su vida personal, de su vida profesional, ambas, por supuesto, de la mano. Entonces, hoy el tema que traemos, y por favor nada más quisiera asegurarme que puedan ver la pantalla, ustedes me dicen, por favor. Sí, se ve. Sí, excelente. Entonces, gracias. El tema que vamos a ver el día de hoy es la elaboración de un currículum. Elaboración de un currículum, que es un tema que podríamos considerar, entre comillas, trillado, pero algo que es importante es que han cambiado de una manera importante los procesos de selección, los procesos de definición de las vacantes en las empresas, y es importante con ello nosotros estar al día en la elaboración de nuestro currículum. Diferentes versiones dependiendo de lo que estemos buscando, y es algunos de los puntos que vamos a tratar. Es un tema, como les decía, extenso. Da para mucho más que una hora. Vamos a tratar de resumir de una manera específica puntos que son importantes y dejaremos abierta, por supuesto, al final y en el transcurso de la charla a cualquier duda que tengan, y de ser necesario, por supuesto, con la coordinación de la universidad, el poder llevar a cabo cualquier otro evento, incluso presencial, de ser necesario, para entrar a este tema que, como les digo, da para más que una sola hora, ¿sí? La razón de utilizar este formato de presentación es que lo quiero hacer muy interactivo, y como bien comentaba
el maestro Salazar, por favor, dudas y preguntas en el momento que sea necesario, me interrumpen y no hay ningún problema. Ahí les voy a pedir la ayuda, maestro, de que si sale alguna pregunta, por favor me lo hagan saber, interrumpimos y de ahí seguimos adelante, ¿sí? Entonces, bueno, sin más, los temas que vamos a ver el día de hoy son prácticamente estos 4 que están allá. Vamos a hablar un poco del antecedente, vamos a hablar de la definición de qué quiero hacer y en dónde, esta búsqueda de en dónde quiero trabajar, dónde puedo llevar a cabo la búsqueda del trabajo, y después entramos al tema pensando en el perfil que esté publicado. Vamos a hablar un poco de los formatos de los currículums que van muy acorde a la etapa en la que nos encontramos en nuestra carrera profesional y personal. Vamos a hablar, hablando de estas nuevas herramientas del currículum 2.0 y 4.0, vamos a hablar de herramientas nuevas de filtrado que utilizan en las empresas y los headhunters, las compañías que se dedican a la selección de talento. Vamos a hablar un poco de las herramientas que se utilizan y el por qué es importante que nuestro currículum cumpla con ciertos perfiles. Una herramienta importante, como se ve también la parte de la carta de presentación, que es una herramienta que se utiliza y que puede hacer una gran diferencia para esta primera etapa en el proceso de selección. Y entraremos a la parte de conclusión, ¿sí? Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a hablar de lo que son un poco los antecedentes. Nosotros, ¿quiénes somos? Es un breve, muy breve comercial. Nosotros somos NT Consultores, llevamos una experiencia amplia en el mercado. Entre los que formamos parte del equipo tenemos más de 100 años de experiencia, sumados todos. Y nuestro objetivo es ayudarles a ustedes estudiantes de recién ingreso o que están en el proceso de selección de su primer paso profesional, ayudarles a esta nueva etapa. Una etapa que para nosotros fue complicada. Ahora voy a hablar un poquito de la historia de cómo se hacía todo esto. Y lo que queremos es aplanar de alguna manera ese camino para que para ustedes sea una experiencia más breve y por supuesto más eficiente, que de eso se trata, ¿sí? Entonces, a ver, ya se dieron pláticas anteriores con ustedes y vamos a hablar de este primer tema, de cómo es el proceso de selección de las empresas. ¿Por qué buscan las empresas talento? Por una razón sencilla. Hay una necesidad que la empresa necesita cubrir. Y esa necesidad tiene que ver con incremento de ventas, de producción, de controles, de operación, etcétera, etcétera. Y con base a eso, ellos definen un perfil y una posición que tiene que ser llenado por un profesionista, por un profesional, por un técnico, por una persona que tenga ciertas habilidades y que finalmente esa es la parte en la que nosotros jugamos. La empresa publica esa vacante y es ahí donde nosotros participamos para cubrirla, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo principal en esta etapa? En esta primera etapa es que el requerimiento de la empresa, cualquiera que sea en el perfil de la posición que hayan definido, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos, tiene que hacer perfecta sincronía con lo que somos, con lo que sabemos, con lo que hacemos. Y es ahí donde tenemos que asegurarnos que nuestro currículum diga quiénes somos y qué somos capaces de hacer, 1. 2, hacer que el perfil de la posición y lo que dice nuestro currículum hagan sincronía. Y no se trata de mentir, se trata de estar acorde con las herramientas que existen de tal forma de que si no es una persona quien haga la selección, sino una herramienta de software o de inteligencia artificial, podamos ayudarnos para que el perfil, nuestro perfil en el currículum finalmente esté sincronizado con el de esa vacante, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante esta parte de las competencias y el perfil y la definición del puesto? Porque es de ahí donde finalmente se define qué es lo que quieren o necesitan de nosotros o del candidato que esté aplicando para esa posición, ¿sí? Es por eso que nuestro currículum tiene que estar perfectamente bien hecho para que traiga los datos que necesitamos nosotros ofrecer y, por supuesto, lo que está sincronizado, como decía, con la posición que están solicitando. Ahora, ¿qué función cumple el currículum en este proceso? Es la primera presentación que hacemos con ellos. Yo dividiría el proceso de selección en las empresas en 4 diferentes etapas y las 2 primeras son las más importantes. Una tiene que ver con el proceso de nuestro currículum, en el que nosotros nos presentemos y que finalmente nos conozcan.
Y la segunda, que yo considero la más importante de todas ellas, que es el proceso de la entrevista. Y la entrevista tiene que ser una breve charla, no es un interrogatorio, no queremos que nos sienten con una lámpara enfrente como si nos estuvieran interrogando, es una charla en la que nosotros tenemos que exponer nuestro currículum de una manera diferente. Entonces, de ahí la importancia que el currículum esté bien hecho, que cumpla con ciertos requisitos que ahora vamos a ver, y que finalmente de ahí podamos nosotros llevar a cabo una charla, que es esa entrevista, en donde finalmente es tocar la puerta con el currículum, de una manera, estoy hablando de una manera figurada, tocar la puerta, con eso nos abren, y la charla es la primera conversación que tenemos estando de aquel lado de la puerta. Todavía no somos parte de la empresa, todavía no tenemos el trabajo, pero esas dos son las etapas más importantes que nos permite por lo menos estar ahí adentro, uno, y dos, ser diferentes, habernos diferenciado del resto de los candidatos, que no son pocos. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede con los procesos de selección y de ahí, por supuesto, entenderán el por qué nos tenemos que hacer diferentes, ¿sí? Entonces aquí, antecedentes para que sepan por qué tenemos que asegurarnos que nuestro currículum cumpla con ciertos requisitos. Ahora, ¿dónde quiero trabajar? Y esto es lo más importante. Bueno, primero que nada, lo más importante, ¿qué quiero hacer? ¿Sí? Hay que definir qué trabajo quiero. Hay una frase que les pido, por favor, anoten y que la tengan siempre en mente. Y esa frase es, si ustedes hacen lo que quieren hacer, nunca más van a tener que trabajar en su vida. ¿A qué me refiero? Es una lástima, y yo he visto a muchos jóvenes desfilar por las diferentes empresas en las que he tenido la oportunidad de participar. Gente que no está motivada, que hace lo que no quiere hacer, que no les gusta su trabajo, que es un pesar para ellos todos los días levantarse e ir a trabajar. De la otra forma, si hacemos lo que nos gusta, en donde queremos hacerlo, van a ver que no tienen que trabajar. Se nos hace tarde para levantarnos al día siguiente y finalmente empezar a llevar a cabo las actividades. Y no solamente eso, no solamente es que nos gusta, tenemos la fortuna que hasta por eso nos van a pagar. Entonces, qué mejor lucha, y por eso es que es importante saber qué es lo que quiero hacer, en dónde quiero trabajar. Y para eso, guías importantes que ven del lado derecho a manera de preguntas. Obviamente, nuestra carrera está elegida porque sabemos nosotros a quién nos queremos dedicar, ¿sí? Y obviamente el perfil de la posición tiene que estar acorde a qué estudié. Yo veo complicado que un ingeniero en sistemas pueda aplicar una posición de un chef, o sea, imposible. Tiene que estar, por supuesto, alineado qué estudié y qué quiero hacer. ¿En dónde te gustaría trabajar? Por favor, las redes sociales, y después del COVID, que es una de las cosas que tenemos que agradecer, nos permiten ahora poder aplicar a trabajos que están, bueno, a miles de kilómetros de acá, ¿sí? Buena noticia, podemos aplicar allá. Mala noticia, lo mismo pasa de allá para acá. Hay gente muy talentosa que finalmente en otros países vienen y aplican a nuestras posiciones. Entonces, la competencia es ardua, ha sido mayor. Es un vaivén de, como en el fútbol, una visita recíproca. Podemos ir, pero ellos también vienen. Entonces es importante finalmente estar preparados y definir en dónde quiero trabajar, en qué empresa, en qué posición, de aquí a 4 años, 5 años, en dónde me veo. Y de ahí, en 10 años, en dónde quiero estar, en esa empresa, en otra empresa, donde sea, pero hay que definir qué es lo que quieren hacer, en qué puesto, qué es lo que quieren hacer. Una pregunta importante junto con lo que les acabo de decir, y por favor apúntenlo. No solamente por qué quiero estar ahí, sino para qué. ¿Para qué estoy haciendo lo que hago? ¿Para qué estudié lo que estudié? ¿Para qué finalmente todos los días me levanto? Y esto tiene que ver con una parte importante de quiénes somos, ¿sí? ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos hacer y qué queremos tener? Entonces, ese para qué es prácticamente una pregunta de todos los días, todo el día. No olviden esa parte. No olviden para qué quieren hacer las cosas. ¿Qué beneficios esperan, por supuesto, del trabajo que van a hacer? Además de la satisfacción personal, ¿qué beneficios la empresa en la que van a trabajar buscan? ¿Qué desarrollo una empresa que finalmente me permita trabajar aquí, crecer al interior, poderme con la empresa ir como expat a otra parte del mundo a trabajar? ¿Por qué no? Y eso finalmente es una forma en que podemos definir ese para qué y en dónde, ¿sí?
¿Cómo alineamos, y esto es importante, cómo está alineado ese trabajo que estamos buscando, que queremos buscar con nuestro plan de vida? Y regresa a esa pregunta de ¿para qué? Y por favor, hágansela todos los días. Asegúrense que hagan lo que les gusta para que se levanten todos los días con ese ánimo y entusiasmo de trabajar y hacer las cosas que les gustan. Ahora, ¿cuáles son las mejores empresas finalmente para ese puesto? Si yo soy un programador, si yo soy un project manager, si soy un ingeniero en sistemas, finalmente, ¿en qué empresa quiero estar? ¿Cuál me brinda a mí conocimiento, experiencia y, por supuesto, desarrollo? ¿En qué puesto? ¿En qué puesto puedo empezar pensando que en 5 años quiero estar en tal posición y con base a eso saber que hay un plan de vida y un plan de carrera a seguir? ¿Sí? Y, por supuesto, las características de la empresa ideal para trabajar. Actualmente hay una certificación que las empresas tienen, tal vez las hayan escuchado, que se llama el mejor lugar para trabajar, en inglés, the best place to work. Es una certificación que reúne ciertos requisitos que las empresas tienen y que finalmente no solamente nosotros tenemos que cumplir con requisitos, sino son, dada la demanda, certificaciones que la empresa tiene para que traer talento a talento que finalmente quiera trabajar. Entonces, con estas preguntas, finalmente decidimos qué quiero hacer, en dónde quiero trabajar, ¿sí? Ahora, vayamos, ya que sé qué quiero hacer, ya que sé dónde quiero hacerlo, entonces nos vamos a una parte bien importante que tiene que ver con la búsqueda de trabajo. ¿En dónde busco trabajo? ¿Sí? Y aquí, importante esta definición por lo siguiente. Hace algunos años, finalmente, tiene que ver con los sistemas de reclutamiento que ahora vamos a ver, para que se den una idea, hace ya varios años, mi primer trabajo, mi primera oportunidad de trabajo, yo la obtuve y fue a una entrevista gracias a un anuncio en el periódico, ¿sí? No había otra forma de hacerlo. Compraba uno el periódico en papel, lo abría, buscaba uno las posiciones y ahí decía una serie de cosas que ahora las redes sociales nos brindan. Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque finalmente, así como en aquel momento existía solamente el periódico, ustedes pueden ver ahora en la lista del lado derecho una serie de lugares en donde pueden encontrarse diferentes oportunidades para trabajar. Vamos a ver cada una de ellas y es importante tenerlas en cuenta porque tal vez mi currículum y la carta de presentación que mencioné hace algunos minutos tenga que ver con una adaptación dependiendo de cuál de estos medios de búsqueda de trabajo son. El primero, headhunters, empresas que pagan o pequeños despachos, no tienen que ser pequeños, hay despachos internacionales incluso, despachos que las empresas contratan como cazadores de talento. ¿Qué es eso? Empresas que se dedican a eso. Yo no tengo tiempo, yo como empresa no tengo un departamento de recursos humanos que haga la selección, contrato una empresa, un headhunter, y le digo, tengo esta posición, este es el perfil, necesito gente con estas habilidades y ellos se dedican a filtrar al personal. Juntan de los N cantidad de candidatos, algunos los filtran y les entregan, no sé, de 100 o miles, porque no estoy exagerando, que pueden participar, los filtran y les entregan solamente algunos a las empresas. Ya filtrados, les hacen una entrevista previa y de ahí ellos dicen, estos candidatos cumplen y entonces ellos los entrevistarán. Esa es una forma, los headhunters. La segunda, el career site. Si yo quiero trabajar en la empresa X, llamen la que quieran, Microsoft, Google, Pepsi-Cola, Coca-Cola, la que ustedes quieran, si entran a la página de esa empresa, normalmente en la parte inferior, o en los títulos arriba, hay un apartado que se llama carreras, que se llama recursos humanos, ahí pueden entrar y pueden ver finalmente la cantidad de posiciones que tengan abiertas, y no solamente aquí, sino en cualquier otro lugar. Las clasifican por el área, las clasifican por la localidad, las clasifican por especialidades, ahí pueden entrar. Si ustedes quieren trabajar en una empresa X, pueden entrar a esos sitios, entran www.microsoft. Lo que ustedes quieran, y finalmente pueden entrar, es un lugar para buscar trabajo. Desde el punto de vista de medios de comunicación, les hablaba de los periódicos. Algunos periódicos todavía están ahí. Para cierto nivel de trabajo lo siguen publicando porque hay gente que no tiene acceso a Internet, que no tiene acceso a redes sociales y por eso se sigue buscando allá. Las revistas especializadas.
En el mundo, por ejemplo, de la tecnología, que es en el que yo me he venido desarrollando, hay revistas especializadas en el que vienen empresas y en ocasiones anuncian ciertas posiciones. Pueden ahí buscarlo. Radio y televisión se utiliza también, menos, pero lo utilizan. El Internet no se diga, como un medio de comunicación. Desde el punto de vista de instituciones, esto que hace la universidad, su universidad, la Universidad Autónoma del Estado de México, tiene un departamento en el que definen finalmente posiciones, tienen contactos con empresas que les solicitan a recién egresados. Esa es otra buena alternativa, muy buena de hecho yo diría. La parte de cámaras y asociaciones son cámaras específicas que se dedican a cierto ramo. Ejemplo, la Cámara de la Construcción. Hay una cámara para eso. Si yo soy arquitecto, ingeniero civil, puedo ir a esas cámaras. Ellos tienen páginas, tienen oficinas también, y ahí hay una serie de posiciones a las que están buscando candidatos. Puede ser una buena alternativa. Redes sociales, ahora vamos a hablar. Las más importantes, yo diría la más importante, LinkedIn. Ahí ahorita vamos a ver algunos ejemplos de posiciones, de qué buscar, cómo buscar, y para que vean finalmente cómo debe de ir sincronizado la información en mi currículum, mi carta de presentación y la información que está ahí. Cuando yo entro normalmente en las aplicaciones de las posiciones, además del currículum, me piden la liga de mi LinkedIn. ¿Por qué? Porque finalmente tal vez ellos no lo vean en el currículum, sino entran ahí y ven. Ahí ven información, más información que la que el currículum da. Lo que tenemos que asegurarnos es la información en un lugar y en otro tiene que ser exactamente igual para que estén al día y probablemente utilicen una u otra, ¿sí? Redes sociales, contacto directo, sí, si yo quiero finalmente ir a tal empresa, puedo ir personalmente, dejarlo impreso, mi currículum, una carta de presentación, entregarla a recepción a recursos humanos, todavía se utiliza, menos práctico, eso es correcto, pero hay empresas que les interesa eso. ¿Por qué? Porque hablan de nuestra actitud, hablan de nuestra presentación, de la forma en que nosotros nos comunicamos. Y eventos, sí, siguen habiendo eventos, expos, exposiciones de ciertas empresas donde van, hay empresas que finalmente ahí presentan sus productos, podemos ir, conocer qué hacen, entender de ellos y, ¿por qué no, tener información de quiénes están para posteriormente contactarlos y que mostrarles interés y que nosotros queremos participar ahí, ¿sí? Bueno, entonces, estas como algunas fuentes de donde puede haber trabajo. Vamos a hablar de estos sistemas de reclutamiento que mencionábamos hace unos minutos, el 2.0 y 4.0. Y para eso voy a echar mano de una lámina. Voy a ir muy rápido en esto. Lo que me interesa es que ustedes vean y que en su momento puedan echar mano. Me dicen, por favor, si ven la gráfica. Es una gráfica de reclutamiento 1.0 a 4.0. ¿Sí la ven? Sí, sí se ve. Se ve, perfecto. Gracias, gracias por la retroalimentación. Bueno, aquí, ¿cómo ha evolucionado el reclutamiento? Voy a ir muy rápido. Más me interesa que ustedes entiendan dos de estas fases y después cómo hacemos que nuestro currículum cumpla con estos. Esta evolución de reclutamiento del 1.0 al 4.0. El 1.0 es tal vez aquella que les comento que yo viví. Periódico, papel, revistas, y ahí es donde se buscaban la información. El Internet viene a revolucionar todo esto. En ese reclutamiento 2.0 se echa mano de Internet. En aquel momento prácticamente hablábamos solamente de entrar a las páginas de Internet de las empresas. Esto ya hace algunos años, pero finalmente es una herramienta que actualmente se sigue utilizando y que es la base para los dos planos posteriores, el reclutamiento 3.0 y 4.0. ¿Qué es el 3.0? Finalmente el 3.0 son posiciones que son posteadas a través de redes sociales, por ejemplo LinkedIn, y ahorita vamos a ver algunas de ellas, donde finalmente se habla cuál es la posición, en dónde está, cuánta gente ha aplicado, cuál es el perfil qué es la empresa, qué hace, cuál es el perfil de la posición, hablando en habilidades blandas y duras. Ahora vamos a ver qué es cada una de ellas, qué ofrecen y finalmente quiénes están ahí en contacto. Bueno, eso es redes sociales. Ahorita yo diría que es una de las que más se utiliza para buscar empleo. Pero algo que es importante y para estar preparados en el 4.0, gracias al Internet y a las redes sociales, la cantidad de gente que puede aplicar a una posición se ha multiplicado de una manera importante. Después de horas
de haber publicado una posición, ya podemos encontrar a cientos de personas que aplicaron a esa posición. Entonces, ¿qué oportunidad tendríamos nosotros de aplicar una posición si somos la persona 101? ¿Sí? Hablando que fueran 100 los que aplicaron, 100 después de horas. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Eso no tiene que espantarnos. Finalmente, lo que ellos hacen, y es parte de este reclutamiento 4.0, utilizan sistemas que hacen el filtrado de los candidatos, no solamente como mencioné que lo hace el Headhunter, sino a través de herramientas de software, ATS se llaman, Application Tracking System, o Tracking System, que no es otra cosa sino un sistema en el que ponen, un software lo hace, ponen de manera en texto lo que es la posición. Del otro lado, copian y pegan los currículums que aplicaron de los aplicantes, y el software automáticamente lo que hace es cruzar la información y dar una calificación para decir, este currículum sí va de acuerdo a la posición, pasa, este tiene una calificación baja, este no pasa, y los eliminan. Es triste, vamos a llamarle que es triste, pero la buena noticia es que si sabemos que esto puede suceder, preparemos nuestro currículum para que nosotros no sean de los que filtremos. La calificación normalmente es de 1 a 100. Todo aquel currículum que esté de 75 u 80 para arriba son de los que toman. ¿Por qué lo hacen? Por una razón sencilla. Si dedicara cada departamento de recursos humanos, ¿qué les gusta? 3 minutos, 5 minutos para revisar currículums, ¿cuánto tiempo les tomaría revisar 200 currículums? ¿Sí? Y ya que yo pasé del primero, los primeros 10, los primeros 20, la verdad es que los demás es complicado. Y es complicado saber si el número 1 es mejor que el 30, es muy complicado. Dejan que el software lo haga, y finalmente aquellas calificaciones mayores las filtran, los ven, de ahí pueden hacer un filtrado y entonces pasa. Eso es la diferencia entre este proceso de reclutamiento 2.0 y 4.0. Es una manera muy simplista de mostrarlo. No quiero entrar a esto, me interesa más que conozcamos los detalles desde el punto de vista del currículo. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Ok, lo dejamos al final. Ahora, ¿qué tiene que tener finalmente? ¿Qué debe tener el perfil en mi currículum con la posición? Pensemos en el escenario en el que es un software el que hace esto. Lo que tengo que asegurarme es saber qué hace un ATS, qué hace ese software, asegurarme cómo lo hace, y antes de que ellos corran la prueba, de ver si la posición que están publicando va acorde a mi currículum, lo hago yo. Puedo accesar a ciertas herramientas que son gratuitas, que me permiten hacer cierta cantidad de pruebas sin costo. Obviamente hay otras que tienen costo. Adelante, quien tenga la posibilidad de invertir en eso es muy buena inversión. Todas aquellas posiciones que van de acuerdo a lo que dijimos antes de en dónde quiero trabajar, qué quiero hacer, etcétera, etcétera. Busco las posiciones, y esas posiciones entro a redes sociales, saco la descripción, la pego en el ATS, y por el otro lado pego mi currículum, hago el escaneo y me dirá la calificación. Esas herramientas lo que nos permiten es saber la calificación, por qué fue alta o por qué fue baja, y nos dice los aspectos que en nuestro currículum no van de acuerdo a la posición, ¿sí? Y entonces lo podemos modificar. Una vez más, no estoy sugiriendo que se mienta, eso no debe de suceder. Y quien lo hace tarde o temprano en el proceso de la entrevista va a salir a la luz. Lo que estoy diciendo es que al ser una revisión automática de un software no distingue si yo puse, es un ejemplo, Project Manager, ¿sí? A haber puesto Project Management, que finalmente son palabras en inglés que en términos prácticos dicen lo mismo, es lo mismo, pero si el software hace la comparativa de estas dos preguntas, por una razón tan sencilla como esa, puede ser que nuestra calificación baje. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar el texto de mi currículum de tal forma que si acá dice Project Management, pongamos la descripción a que en el currículum utilice esa misma pregunta. No estoy mintiendo, lo estoy diciendo de una forma diferente, y cuando hable con ellos finalmente puedo expresarme en los términos
que vienen las posiciones, ¿sí? Por eso la importancia de saber cómo funcionan estas nuevas técnicas de rastreo, estas búsquedas en currículum 2.0 y 4.0, para que mi currículum esté finalmente alineado con eso, ¿sí? Eso es finalmente la razón. Ahora, a ver, entremos en materia, y esta parte es importante. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos en LinkedIn de lo que son las posiciones para que vean. Quiero entrar a los formatos de los currículums, y quiero entrar por eso porque ese es finalmente el objetivo de esta charla. Lo anterior es para que tengan en mente cuando se utilice un formato, sepan qué se tiene que hacer y cómo, ¿sí? Bueno, los formatos de los currículums van de acuerdo a la etapa de la carrera, de mi carrera en la que encuentro. Soy recién graduado, ya tengo algunos pocos años de experiencia, ya escalé a la parte gerencial en mi plan de vida de carrera. Yo quiero ser gerente y ya estoy ahí o estoy aplicando para esa posición, ¿sí? O ya soy gerente y quiero irme a un nivel ejecutivo. ¿Por qué los currículums no pueden ser iguales? Por una razón sencilla. Un recién graduado no puede ponerlo en términos de alguien que está aplicando una posición general porque sus niveles de carrera son diferentes. Pero tenemos que resaltar aquello que finalmente tenga que resaltarse dependiendo del estatus en el que nos encontramos en nuestra carrera. Punto número 1. Punto número 2, y es muy importante. Hay miles de formatos. Pueden entrar a San Google, pregunten ahí formatos de currículum y bueno, los que ustedes quieran, bonitos, de colores, que si la fotografía, que si del lado izquierdo, que si del lado derecho, perfecto. ¿Se pueden utilizar? Sí se pueden. Estas herramientas de software que les mencioné, el ATS, puede confundirse con algunos gráficos que hayan puesto y cuando hagan el escaneo probablemente su calificación sea baja. Entonces, hagamos un currículum que esté acorde primero al nivel, ya dijimos, de nuestra carrera. Segundo, a la forma en que voy a aplicar. Si lo hago a través de redes sociales, probablemente utilice uno. Y si me aceptan, cuando vaya a la entrevista, puedo poner un currículum que contenga lo mismo en una forma presentada diferente. Una vez más, no estoy mintiendo, lo único que estoy diciendo es que la forma es diferente, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, veamos qué se tiene que resaltar en nuestro currículum dependiendo de la fase en la que nos encontramos. A ver, hablando de un recién graduado, como muchos de ustedes. En un recién graduado es una persona obviamente que no tiene experiencia. Muchas recién egresados de la universidad, oye, pues es que no tengo experiencia, ¿cómo me van a contratar? Eso no tiene nada que ver. Y no tiene nada que ver porque, por ejemplo, hay empresas que tienen programas de becarios. ¿Qué es un becario para una empresa? Si yo estoy preparando una nueva área, me estoy parando del lado de la empresa, una nueva área que finalmente va a crecer, hago una combinación de gente con experiencia alta, media y probablemente becarios. ¿Qué son becarios? Es gente recién egresada que cuestan menos a la empresa, ¿sí? Pero que puedo ir preparando mientras van estudiando o recién egresados, de tal forma que cuando ese departamento nuevo tome y empiece a dar resultados, en lugar de becarios los contrata. Entonces, no es un impedimento y por favor, quítense el miedo de la cabeza de que porque soy recién graduado y no tengo experiencia no me van a contratar. No, eso no tiene que ser un impedimento. Y miren, les voy a mostrar aquí, y es importante, un formato de currículum. Bueno, este es un formato, ¿sí? Muy sencillo, si se dan cuenta, y con gusto a través del departamento con el maestro yo les hago llegar la información, ¿sí? Es un formato muy sencillo. Habla de la gente, habla la dirección, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta es texto plano, texto simple. Esto está hecho en Word, que puede después convertirse a un PDF para que no sea manipulado, pero que finalmente nos habla. ¿Qué trae? Trae datos, quién soy. Aquí importante resaltar la parte de la educación. Si yo soy recién graduado, es qué estudié, qué cursos tomé, qué certificaciones tengo. Participé en el club académico de no sé qué, soy parte del consejo de empleados, soy parte del consejo de estudiantil, etcétera, etcétera. Todo eso se tiene que poner acá. Ahora, probablemente se pueden preguntar, ¿qué sucede
¿Qué sucede cuando habla de experiencia relevante? Y una pregunta que nos hacen muy frecuente es, oye, yo estoy estudiando ingeniería, no sé, ingeniería industrial, pero trabajé en un restaurante. Debería ponerlo en mi currículum. No tiene nada que ver una cosa con otra. Sí, la respuesta corta es sí. ¿Por qué? Si yo estoy contratando recién egresados o becarios, para mí significa más una persona que trabajó en sus vacaciones, que trabaja para pagar sus estudios, que ha estado expuesto a presión, que ha estado expuesto a servicio a clientes, ¿sí? Él significa más para mí como ingeniero que un ingeniero que estuvo en su casa y en los veranos se iba de vacaciones. Y no estoy diciendo que esté mal aquello, lo que estoy diciendo es que hay experiencias que me hablan de quién es la persona, me habla de su carácter, me habla de su decisión, me habla de que finalmente ha estado expuesto a ciertas experiencias que otros no tienen. Trabajé en un restaurante, sí, y cuando vayamos a la entrevista lo decimos. Yo trabajé en las tardes porque estaba pagando mis estudios, ¿sí? Trabajé en el verano porque quería ganar experiencia, porque quería tener ingresos para comprarme mi teléfono. Eso habla mucho más de una persona que finalmente alguien que no haya trabajado. Si se dan cuenta, la parte de experiencia, aquí hablamos de experiencia, normalmente se pone desde la más reciente hasta la anterior, si es que la tenemos, pero también hablemos de logros estudiantiles, me gradué con honores, tuve la distinción de excelencia en no sé qué año, todo eso es parte de lo que hay que poner acá. Por razones obvias, y tenemos que quitarnos esa idea de que lo que les comentaba, no tengo experiencia, por una razón sencilla, porque si yo estoy contratando becarios o recién egresados, no les puedo pedir que tengan la experiencia de alguien que tenga en la industria 5 años trabajando. Entonces, resaltemos cosas diferentes. Y como lo decía la nota, y es muy importante, hablemos y resaltemos lo que esté relacionado con experiencia laboral, sin importar que esté relacionado con mi carrera, y hablemos de lo que significa o ha significado mi experiencia como recién graduado en lo relacionado a preparación, a certificaciones, a estudios, ¿sí? Entonces, así de simple. Si se dan cuenta, el formato que mostré no trae ni una barrita, ni fotografía, etcétera. Esto estoy pensando en que ese formato, si yo lo meto a un ATS con una posición, pueda ser escaneado de una forma correcta y fácil y que finalmente me permita ajustarlo, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de otro tipo de currículum. Hablando, por ejemplo, de un colaborador intermedio, alguien que ya tiene algunos años de experiencia. ¿Qué tengo que poner aquí? Tengo que mostrar lo que ha pasado desde que yo salí hasta el punto en el que estoy, que esté relacionado con descripciones de trabajos. ¿Qué he venido haciendo? ¿Qué aprendí? ¿Qué he hecho? Y finalmente eso lo tengo que resaltar. ¿Qué diría el currículum? Diría algo como esto. Finalmente, si se dan cuenta, ya en la parte superior ya no estoy hablando de mi experiencia estudiantil, ya estoy hablando de la experiencia laboral. Estoy, en este caso, resaltar en qué compañías he trabajado, utilizar palabras claves en cada una de ellas, cualquiera que sea la experiencia. Si fue en la misma empresa, no pasa nada. ¿Sí? Puede ser compañía 4, el título del trabajo fui ayudante de supervisor y después del año no sé qué fui supervisor o X o Y, aunque sea en la misma empresa, finalmente tenemos que mostrar que somos parte de lo que hemos venido aprendiendo a lo largo de toda experiencia. Si se dan cuenta, el formato en términos generales, en la parte superior, lo normal, el título, el teléfono, algo que es importante y que no mencioné en el anterior, pero que es común a todos los formatos. Si se dan cuenta, en el LinkedIn aparece linkedin.com, /in, nombre. Esto en el perfil de LinkedIn, en redes sociales, se puede cambiar. Ellos no asignan el nombre, ellos ponen una clave X, Y, Z, 1, 2, 3, 4, 5, pero no me dice quién es. Entonces, importante, cambien en el perfil, ahorita lo vamos a ver, cambien en su perfil en redes sociales para que diga su nombre. Es importante y esto es común para todos los niveles de currículums que hay. Aquí resaltamos la parte laboral, si se dan cuenta, mucho más. No dejamos de lado lo que es la educación, viene aquí en la parte inferior,
pero pasa a un segundo grado porque ahora ya habla de mi experiencia. Ya estuve trabajando. La parte de la educación en su momento, por supuesto, se lleva y se menciona, y es importante saber en dónde estudió, qué carrera, ya está titulado o no, por favor. Esta otra recomendación, así como les mencioné el de escoger bien su trabajo y les mencioné, perdón, el para qué, titúlense. Es muy atractivo terminar la escuela y al día siguiente estar trabajando sin que me haya titulado. Hace una diferencia importante. Habla de la gente, habla de que es capaz de terminar. Comenzó algo y lo terminó. Por favor, titúlense. En ocasiones no es un impedimento, pero cuando llegan la competencia a niveles más altos, tal vez a nivel gerencial, a nivel ejecutivo, si estamos hablando de perfiles iguales y uno se tituló y otro no, ese podría ser el diferenciador. Es muy atractivo salir y trabajar y empezar a ganar dinero, sí. Y se olvida uno, empieza uno a entrar a actividades diferentes, por favor, titúlense, no dejen de hacerlo, ¿sí? Bueno, este es el segundo, el nivel cuando estamos hablando todavía de un nivel intermedio. ¿Qué sucede con un nivel gerencial? Quiero tratar todo esto para que se den cuenta, y tal vez no están en ese nivel ahora, pero les va a dar una idea de qué tengo que hacer con mi carrera para que después, conforme vaya avanzando y llegue a estos niveles que tengo que hacer. En el nivel gerencial ya estamos hablando de una historia diferente. Lo que estudié bien, lo que empecé a hacer, que mencionamos en el nivel intermedio, perfecto, todo está muy bien, pero ya empiezan a entrar algunas cosas diferentes y por eso están resaltadas ahí en el texto. ¿Sí? Si se dan cuenta, qué trayectoria de crecimiento, lo que les mencionaba. Empecé como, perdone por el título, pero es solamente para que se den una idea. Empecé como un chalán y después subí, ya fui titular y luego fui supervisor y luego ya fui supervisor y fui subiendo. Eso finalmente me habla de que la persona tenía objetivos, que los cumplió y por alguna razón fue escalando en su carrera. Y eso hay que ponerlo ahí. El formato, una vez más, se los voy a mostrar, es a nivel gerencial, a nivel gerencial, y lo que van a ver es que prácticamente el formato sigue siendo lo mismo. Que haya puesto una rayita no pasa nada, finalmente eso es texto, ¿sí? Aquí vienen los mismos datos, el teléfono, quién es, mi correo, mi posición en LinkedIn, y aquí empiezo a hablar de habilidades. Y ahorita van a ver por qué es importante estas habilidades, ¿sí? Estas habilidades, hablando de quién soy, esas habilidades pueden ser parte de lo que cuando comparo mi currículum contra el perfil de la posición, haga que estén sincronizados, que hagan match, como dicen en inglés. ¿Por qué ponerlo ahí? Porque probablemente haya cosas que en mi experiencia no estén definidas y que no haya puesto, que cuando me mande el resultado del ATS del escaneo, aparezcan palabras que no estuvieron. Para eso se pone este apartado de habilidades, ¿sí? ¿Por qué ponerlo? Para que finalmente nuestra calificación aumente. ¿Estoy mintiendo? No estoy mintiendo, ¿sí? No mientan ni en su currículum ni en su entrevista. Finalmente hagamos que el software pueda ayudarnos a que nuestra calificación sea más arriba. De ahí en adelante ya queda en nuestras manos. Cuando fuimos elegidos dentro de esos cientos o decenas de candidatos, lo que sigue ya está en nosotros. Una buena entrevista, hay que prepararse para la entrevista, ahorita toco eso muy rápido, y finalmente tocamos la puerta con el currículum, nos abrieron, ya estamos adentro, entonces en este momento, en esta etapa del currículum, tocar la puerta y que nos abra. De eso se trata finalmente, ¿sí? Aquí si se dan cuenta, estamos hablando de logros, el formato es simple y plano, otra vez, aquí agregamos la parte de habilidades, en los perfiles e incluso en redes sociales le hablan como soft skills y hard skills, ¿sí? Habilidades blandas, habilidades duras. ¿Qué son cada una de ellas? Las soft skills son habilidades que no te enseñan, que no son parte de tu carrera, pero que son importantes para la posición. Una comunicación efectiva, que pueda leer y escribir en inglés, que tenga trabajo en equipo, disponibilidad en tiempo, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, son habilidades que pueden ser comunes a todas las carreras, pero que no están relacionadas con mi carrera. Las famosas habilidades duras o hard skills es
necesito un ingeniero en sistemas, que conozca de bases de datos, que sepa SQL y MySQL, que tenga no sé cuántos años de experiencia. Entonces hablamos de las habilidades duras que normalmente van en la parte de experiencia de nuestro currículum, ¿sí? Aquí vienen igual, si dan cuenta una vez más, el formato del currículum es prácticamente el mismo, muy simple, muy llano, de tal forma que se pueda leer. No se preocupen si no dicen todo lo que tiene que estar, tiene que ser simple, pero tiene que estar bien dirigido en el momento de la entrevista. Es ahí donde finalmente vamos a mostrarles por qué somos diferentes, por qué nosotros somos el candidato de elección, ¿sí? Bueno, y finalmente, y para no dejarlo de largo, vamos a hablar del nivel ejecutivo. Acá estamos hablando de cosas totalmente diferentes. En el caso del nivel ejecutivo, pero otra vez, considérenlo porque van a llegar a este punto. En el nivel ejecutivo ya tenemos que hablar, igual, un resumen ejecutivo arriba, soy un ingeniero con tantos años de experiencia, he hecho esto en tal empresa, tengo experiencia en Latinoamérica, bla, 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 todo eso se tiene que poner. Hablamos de habilidades también, y en el caso de experiencia profesional, igual que en el punto anterior, tenemos que hablar con resultados específicos. Aumenté en el 20, normalmente la descripción empieza con un verbo y un porcentaje. Aumenté en no sé cuánto por ciento las ventas de tal producto. Capacité al equipo de trabajo con logros de no sé cuánto de calificación. ¿Sí? Ahí es, muéstrame qué has hecho, pero muéstramelo con números, de una manera tangible, de una manera real. Igual, si se dan cuenta, experiencia profesional, fechas, no cambia de mucho. Acá la parte de educación no desaparece, obviamente irá aumentando si es que ha sucedido, y les recomiendo que lo hagan porque finalmente sí, terminé la escuela y después hice una maestría, hice una especialidad en no sé qué, y tengo una certificación de no sé qué. Eso hay que ponerlo acá porque habla también de que la persona se ha venido preparando a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, los formatos que finalmente a nivel de currículum hay. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a entrar a las dos últimas partes de la ponencia. ¿Algo más que hasta aquí sea necesario preguntar? Bien, seguimos adelante entonces. El filtrado del currículum, como les mencionaba, tiene que ver con esta herramienta. No voy a entrar mucho al tema aquí porque tiene que ver con el ATS, Applicant Tracking System, lo que ya les dije, un software que compara el perfil de la posición con mi currículum, da una calificación, si estoy arriba de 75 u 80, pasa el filtro y entonces habrá una revisión personal. Eso es lo que es el ATS. Por eso es que los formatos anteriores, simples y planos, ¿sí? Texto con la información específica para que el software no tenga problema. De repente ponen códigos QR, links, y que si unas rayitas, y etcétera, etcétera. No se ve mal, solamente que si yo sé que estoy aplicando a una posición donde el ATS es la herramienta, sugiero que no se haga. Plano, simple y concreto. Ahora, ¿por qué también es importante esto? Si bien hablé que el currículum es la puerta de entrada, la parte que sigue yo la considero esencial. ¿Y qué es esa parte que sigue? Es la entrevista. Y la entrevista es una conversación. Es una conversación, pero nosotros les enseñamos a que el currículum, una vez que esté hecho como debe de ser, que cumpla finalmente con los estándares, ¿sí? Y con el contenido, que sea buena la redacción. Cuidado con las faltas de ortografía, por favor, ahorita es imperdonable, no solamente porque estamos en este nivel profesional, sino porque hay herramientas en las que nos permiten que los acentos, que las comas, que las faltas de ortografía no existan. Por favor, tengan cuidado con eso. Lo que sigue es preparar una historia. Mi historia de cómo voy a exponer mi currículum. Vamos a suponer que el currículum está bien hecho, que logré ser seleccionado y que estoy en en los primeros 4, 5, 10 candidatos. Tengo que hacerme diferente. ¿Cómo me hago diferente? Y esto solamente se los dejo porque creo que es una plática que más adelante podríamos tener.
Si no somos diferentes, somos uno más. Y normalmente los candidatos, todos, bueno, no todos, la mayoría, exponen su currículum a pesar de que esté hecho de la misma forma. Hola, buenas tardes, soy Pablo Rubio, estudié en el Instituto Politécnico Nacional, Ingeniería en Comunicaciones Electrónicas, y después, 4 años después, tuve oportunidad de estudiar una maestría y después una especialidad en alta dirección. Trabajé y empieza uno y lo estoy haciendo con toda intención, en Nortel. Y ahí estuve y tuve tal posición y luego fui a no sé qué y me escalaron y todo. Y después de ahí fui a tal posición en tal empresa y nada, así lo dicen todos. ¿Qué tenemos que hacer? Crear una historia que diga eso mismo, pero que a la gente no se le olvide. Finalmente tenemos que hablar de nosotros, somos personas, tenemos que llevar a cabo una charla que explique nuestro currículum de una manera diferente, de tal forma que cuando estemos allá digan, ah, claro, el cuate porque es una historia, ya no estoy recitando el currículum. Si se trata de recitar es como cuando alguien en una presentación la lee. Pásame la presentación y yo la leo, hombre, pues ¿para qué te quiero aquí? ¿No? Necesito que me explique, necesito que me diga, necesito que me cuente. Eso es parte de lo que tenemos que hacer en la entrevista y está basada en que el currículum finalmente esté hecho de una manera correcta. ¿Sí? Bueno, entonces recuerden, el filtrado de los currículums se hace no solamente por personas, sino por software. Tenemos que asegurarnos que nuestros currículums hagan match con esas posiciones. Y ahorita les voy a mostrar un ejemplo de todo esto, ¿sí? Vamos rápidamente a la parte de la carta de presentación. ¿Qué es una carta de presentación? Cuando aplicamos a una posición en redes sociales o en el site de la empresa o un headhunter, normalmente se hace una carta de presentación en donde se explica de una manera breve, muy breve y sencilla quiénes somos. Obviamente el currículum lo dice, pero si yo me interesa una posición y hay una carta de presentación, eso puede ser el objetivo principal por el que sea yo aceptado o descartado, ¿sí? Si aplican y les piden una carta de presentación, por favor, háganla. No todos lo hacen, es un buen diferenciador. ¿Qué es la carta de presentación? Un resumen en texto plano, y ahorita les voy a mostrar un ejemplo, en texto plano de quién soy. Hay estadísticas muy interesantes. Esta que ven ahí, se hizo una encuesta por esos especialistas en recursos humanos, y lo que decía era que aquellos que habían entregado, y es un porcentaje alto, como se puede dar cuenta, que habían entregado una carta de presentación bien hecha y convincente, tuvieron más oportunidades y fueron elegidos en el currículum, sin importar que la calidad del currículum fuera la correcta. Entonces, por favor, hagan una carta de presentación. Existen diferentes formatos de la carta de presentación, ¿sí? Dependiendo de si estoy aplicando una posición, como lo dice ahí, si estoy prospectando quiero trabajar en Nabisco. Entonces, no sé si haya posiciones abiertas o no, pero yo voy y les digo, aquí estoy, me interesaría trabajar con ustedes. Eso es prospección. Networking finalmente es, oye, conozco a mi amigo, el primo de un hermano es del tío, trabaja en no sé dónde, entonces no sabe de mí, me conoció cuando yo tenía 12 años, ya soy un ingeniero, quiero que me conozca. Una carta para que digan, ah, mira, este cuate estudió, tiene tal profesión, y tal vez ese networking, él tenga una posición como para llevar los recursos humanos en la empresa y que me llamen. Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Sí? Cambio de trabajo, estoy trabajando, la empresa no es lo que yo pensaba, no cumple mis expectativas, quiero buscar otras alternativas, hago mi currículum, hago una carta de presentación. ¿Qué puede traer esa carta de presentación? Algo como esto. Ahí, si se dan cuenta, simple y sencillo, en la parte nombre, correo nada más, fecha importante, y allá hablar un poquito de quién soy y qué hago. Plano y simple, esto es un resumen. Esto que ven acá, finalmente es un resumen de lo que el currículum dice. Si lo dice, se dan cuenta, 3 párrafos, muy sencillos, muy simples. Les habla de quién soy, qué hago, qué he hecho, cuál es mi experiencia, ¿sí?
no tiene que decir más, trae mis datos, me contactan, y eso cuando lo han de oír, este cuate bien, probablemente sea la razón por la que vayan al currículum y lo vean, y este puede ser el diferenciador entre que nos hablen o no nos hablen para una posición. Este formato, junto con los otros formatos de currículums, a través del maestro Salazar, se los hacemos llegar con mucho gusto, y si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, lo revisamos, ¿sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí antes de entrar a ver algunos ejemplos de todo esto que les he dicho de las redes sociales? Maestro, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Pues no tenemos algún comentario. Yo creo que ha sido muy claro, ingeniero. Y bueno, vamos a dar oportunidad, vamos a insistir a nuestros compañeros que por favor pregunten, comenten, hagan alguna sugerencia, incluso alguna duda, algún momento ustedes ya presentaron o intentaron elaborar su CV. Es el momento, compañeros. Ustedes han visto 3 o 4 elementos importantes que ha adicionado el ingeniero, y pues creo que hay muchos elementos que ustedes pueden adicionar a lo que ya tengan presente. Pues si no hay preguntas, ingeniero, pues yo creo que podemos seguir. Sí, quiero hacer una breve revisión a 4 pestañas en redes sociales para que vean esto que les mencioné, que vean que está respaldado esto que hemos presentado. Lo que hemos presentado es resultado de experiencia, de nuestra experiencia. Nosotros seguimos, además de dar este tipo de asesorías personales para los recién egresados, para los jóvenes, seguimos en el mundo laboral. Continuamente aplicamos a posiciones, y lo hacemos no necesariamente porque queramos cambiar, sino por estar actualizados, por saber qué es lo que sucede, cómo manejarlo, y en ocasiones eso es lo que finalmente nos permite transmitir para ustedes los jóvenes en general, lo que es este tipo de experiencias. Y créanme, dan resultados, dan buenos resultados, ¿sí? Ahora, voy a compartir la parte de redes sociales para que lo vean. Denme un minuto. Listo, ustedes me dicen, ¿debe verse ahorita un navegador? ¿Sí se ve en la pantalla? Sí, ingeniero, sí. Perfecto. Bueno, a ver, déjenme mostrarles rápidamente. Estoy en LinkedIn. Entré a buscar algunas posiciones. Voy a brincar a diferentes pestañas. Todo esto lo que quiero es que vean qué es lo que finalmente podemos esperar en redes sociales. Uno, lugares importantes que tenemos que considerar al momento de hacer nuestra búsqueda, ¿sí? Y de ahí, por supuesto, asegurarnos que el currículum, que es la puerta de entrada para estas posiciones, suceda. Un ejemplo aquí. Estoy, como les digo, en redes sociales. Hay una posición ahí de un gerente de cuenta regional. Bueno, miren, para lo que les decía, esta posición se publicó hace 5 horas. Hace 5 horas, y tiene más de 100 posiciones, más de 100 candidatos, ¿sí? Gente que ya solicitó esta posición. Entonces, si ustedes por curiosidad mañana entran a esta misma posición, les aseguro que sin ninguna duda tendrá más. Es más, en ocasiones llega a ser tan grande la cantidad de solicitantes que dicen ya no acepta más solicitudes, ¿sí? Esto habla de esa velocidad con la que se mueven las posiciones, ¿sí? Aquí nos da un poquito de información, habla de quién es la empresa, aquí habla Teaching Strategies. Voy a ir muy rápido por beneficio del tiempo. Aquí habla acerca del empleo, ¿sí? Nos da información como tal del empleo, nos da posición, está en inglés, así lo publicaron ellos, no hay nada que tengamos que hacer. Habla de un overview de la posición, cuál es la posición, hablan por acá abajo de cuáles son roles y responsabilidades, ¿sí? Habla de las calificaciones, esas habilidades blandas y duras de las que hablé están aquí. Aquí hablan que debe tener un grado de estudios mayor al universitario. Habla de por lo menos 3 años de experiencia en ventas, en esta posición estoy hablando. Habla de habilidad de bilingüe, habla de habilidades fuertes de liderazgo. Esto no tiene nada que ver con mi carrera, ¿sí? Puedo ser doctor, puedo ser ingeniero, puedo ser licenciado. El liderazgo es una habilidad blanda.
pero si se dan cuenta están mezcladas en el perfil. Les interesa a esta empresa que esa posición tenga esa habilidad, ¿sí? Aquí aparece. Bueno, si se dan cuenta, finalmente están aquí abajo. Apliqué con mi perfil. Bueno, no apliqué, sino finalmente lo busqué con mi perfil y dice, 2 aptitudes de mi perfil, liderazgo y proceso de ventas, están asociadas al empleo. O sea, mi currículum tal y como está y mi perfil como está en LinkedIn, hay 2 aptitudes de los que ellos mencionan ahí que van de acuerdo a mi perfil en LinkedIn y por supuesto a mi currículum, porque mi currículum y el LinkedIn dicen exactamente lo mismo, ¿sí? Y dice 8 aptitudes que faltan en mi perfil y hablan como ellos. Bueno, cuando les mencionaba de hacer ese escaneo entre la posición y mi currículum, es sencillo. Prácticamente lo que se tiene que hacer no es tema de esta presentación, pero finalmente lo que tengo que hacer es copiar desde aquí hacia arriba, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la posición, ¿sí? No lo voy a hacer, obviamente. Todo esto que estoy sombreando, hasta aquí, lo copio, lo pego en el ATS, copio mi currículum, lo pego en el ATS, le doy escanear y él me va a dar la calificación. A eso me refería. Esto es lo que les mencionaba en el 2.0, en el 3.0 de habilidades de redes sociales y el 4.0 donde van a ser match. Entonces, evidentemente aquí lo que me está diciendo es, si esta posición fue publicada y hay mucho más de 100 aplicantes, seguramente van a usar un ATS. De ahí la importancia de que mi currículum en el formato y en el contenido traiga esto, ¿sí? Bueno, es un ejemplo, solamente les quería mostrar para que se den una idea. Acá, por ejemplo, en la posición me dice quién es la empresa, ¿sí? Aquí lo menciono. Es un trabajo remoto en Ciudad de México, se llama Teaching Strategies, ¿sí? Bueno, seguramente acá abajo habla un poquito más de la empresa. No, este perfil no lo hace. Ah, sí, aquí está. Aquí dice acerca de la empresa Teaching Strategies. Si yo le doy aquí clic, ¿sí? Me va a llevar o a la página de la empresa o a la publicación, el perfil de esta empresa en redes sociales. ¿Para qué me sirve? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es su filosofía? ¿Qué personas trabajan ahí? De repente estas personas que están aquí, yo los conozco, ¿sí? Porque estudié y entonces, oye, Tomás, compadre, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Sí, ok, vi una posición, ¿qué me cuentas? Ah, mira, sí, bla, 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 y de ahí puedo tener información. Tal vez me ayude a agilizar el proceso. No estoy diciendo que me vayan a contratar por eso, pero finalmente es parte de la información que podemos obtener de estas posiciones, ¿sí? Esto que les estoy diciendo tiene que ver con el 3.0 y el 4.0 de mi currículum, ¿sí? Tiene que ver con redes sociales. Bueno, aquí yo entré a una posición, es lo mismo que en la anterior. NICE es una empresa de tecnología, aquí también me dice, aquí René y 56 contactos siguen esta página. René, yo conozco a René. René trabajó para mí hace algunos años, entonces si me interesara aplicar, oye René, ¿qué pasó? ¿Quién es el director? ¿Qué hacen? ¿En qué parte están? ¿Sabes por qué de la posición? Etcétera, etcétera. De ahí me dice. Y acá, resumen de quién es NICE, quién es la empresa, cuál es su sitio web, cuántos empleados tiene, dónde se fundó, etcétera, etcétera, que me ayuda a prepararme para mi currículum y para mi entrevista, ¿sí? Rápidamente, aquí, por ejemplo, esta persona, hay una empresa con la que queremos hacer negocio y buscando el perfil de la empresa en LinkedIn, di con Felipe. Felipe y yo trabajamos en la misma empresa, incluso por aquí debe decirlo. Trabajamos en la misma empresa hace algún tiempo y él tiene una posición de buen rango, entonces puedo contactar a Felipe finalmente para trabajar, para ver qué es lo que sucede, ¿sí? Acá, este es el perfil de Felipe, ¿sí? La empresa en la que trabajamos juntos es Sixbel, aquí está, trabajé con él, entonces obviamente me interesa hacer negocio con ellos, voy y lo checo. Una vez más, redes sociales 3.0, 4.0, ¿sí? Y finalmente acá, por ejemplo, este es mi perfil, acá
acá está, este es el mío en particular, dice mi experiencia, etcétera, etcétera. Lo que les decía de poner su nombre está aquí. Si se dan cuenta, el link, mi link ya está cambiado, dice Pablo Rubio C, así lo puse. Si ustedes están dando el LinkedIn, vayan y dense cuenta que no tiene su nombre a menos que ustedes lo hayan editado, ¿sí? Bueno, a grandes rasgos quería mostrarles todo esto que veníamos viendo. Entonces, bueno, regresando a la parte no sé, ¿alguna duda o pregunta hasta aquí, considerando lo que hemos venido viendo? Sí, sí, ingeniero, mire, tenemos en el Facebook 2 preguntas. Por favor, Una de adelante. ellas dice, en una carta de presentación para alguien sin experiencia, supongo que pidiera un ejemplo o algún comentario al respecto, para Sí. alguien que no tiene experiencia. Ok, la carta de presentación, como les decía, perdón, ¿quién preguntó, maestro? Discúlpeme. Y Mitch, 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 ok. A ver, Mitch, no sé si, perdone, no sé si sea hombre o mujer, pero Mitch, como comenté, la carta de presentación no es otra cosa sino el resumen de lo que dice tu currículum. Y hay que sí, resaltar. es dama, ingeniero, esto, ¿Perdón? es mujer. Es una Sí. damita. Ok, gracias, Mitch. Mitch, la carta de presentación es un resumen de lo que es tu currículum. No importa en qué etapa estés, ¿sí? Entonces, se tiene que poner finalmente y resaltar quiénes somos, qué hacemos, qué hemos hecho, qué estudiamos, ¿sí? Es, alguien que en una carta en 3 párrafos pueda saber quién es Mitch, qué hizo, qué estudió, qué experiencia tiene. Eso es lo que como tal es, ¿sí? No importa si no tienes experiencia, eso es lo de menos. La parte a resaltar acá es el resumen de lo que has hecho. ¿Qué estudié? Si tuve una certificación, si trabajé en otro lugar, mi calificación de ser importante, obviamente, alguna distinción, saqué el premio a la excelencia, trabajé en el laboratorio de no sé qué, hice tal proyecto, mi tema de tesis fue tal y logré. Eso es lo que hay que resaltar en 3 párrafos sencillos como lo ven en la pantalla y que diga quién soy yo. Eso es lo que es, ¿sí? Es un resumen de la experiencia, no importa en qué etapa de la carrera estés, ¿sí? No sé si haya contestado, Mitch. Van a ver este formato. Yo, maestro, le voy a hacer llegar los formatos que vieron para que con gusto los distribuyan de la manera que ustedes crean conveniente. Sí, ingeniero, con mucho gusto. Tenemos otra pregunta de GOHR. GOHR, ok. GOHR. Buenas Ah, tardes. Respecto a la fotografía de presentación, ¿qué características son importantes? ok, si deciden poner una fotografía en el currículum, cosa que no es recomendable, pero si deciden hacerlo, o en el perfil de LinkedIn, serio, formal, ¿sí? He visto fotografías, y por favor les invito a que hagan esto. Tengan cuidado con lo que publicamos en Facebook, tengan cuidado con lo que publicamos en redes sociales en general, en WhatsApp, en las fotografías del currículum, en la fotografía de LinkedIn. Las redes sociales, para bien, son una gran herramienta. Para mal, pueden ser la razón por la que nos descartan. Yo he visto fotografías en perfiles de WhatsApp, en perfiles de LinkedIn. De verdad, no las describo porque me da vergüenza. De verdad me apena lo que he visto en fotografías. Fuera de contexto, totalmente fuera de contexto. Recomendaciones, vestido uno de manera formal, puede o no tener uno corbata, hay quien está de acuerdo con ello o no. Un fondo blanco es importante, o un fondo que finalmente permita resaltar. No pongan la fotografía de la fiesta con los amigos, que no se vea mi cara, que no se vea, tiene que mostrar, es la imagen, es nuestra imagen, es la primera imagen. Así que ustedes saben, y también hay un dicho, no hay segundas imágenes, ¿sí? No, la primera esa es la que cuenta. Entonces, ¿qué fotografía tengo que poner? Alguien que hable de mí como lo que soy, ¿sí? Entonces, de preferencia bien vestido, de una manera formal, un fondo de un solo color, el que ustedes decidan, y puede ser de frente o 3/4 si ustedes quieren, que finalmente da un volumen diferente. Eso sería lo que yo sugeriría que pongan en su fotografía.
Bien, ingeniero, muchas gracias. Mire, tenemos otras dos preguntas, si nos da tiempecito. Yo Dice no Mayra. tengo. Ok, Puedo quedar. ingeniero, gracias. Dale. Mayra Angélica Sí, gracias, dice, Mayra. ¿en qué parte de las habilidades pongo las herramientas que sé usar como Word o Excel, etcétera? ¿O se ponen como experiencia? No. El conocimiento es parte de las habilidades duras o blandas y eso no va en experiencia. Normalmente en experiencia lo que ponemos son logros. Logré aumentar en 20% la efectividad del equipo no sé qué al hacer no sé qué. ¿Sí? Trabajé como supervisor en el área de producción teniendo a cargo tantas personas que me permitieron lograr no sé qué. ¿Sí? Eso es experiencia. La experiencia es qué he hecho, ¿sí? Esta parte de los conocimientos, las certificaciones, etcétera, etcétera, es parte de las habilidades duras y blandas. Puede ir en cualquiera de las dos partes. Uno, en la parte que arriba decía de skills, de habilidades, ahí se puede poner. Ahí podemos poner manejo de paquetería no sé qué, o eso, o si es una certificación oficial, lo ponemos en la parte de abajo, donde está la educación, ¿sí? La parte de el desarrollo profesional, le puedo poner ingeniero en no sé qué, certificación en no sé qué, curso de lo que sea, puede ir en cualquiera de las dos partes en la medida que sea relevante. No es experiencia, definitivamente no es experiencia, es una habilidad. Gracias, Muchas Mayra. gracias. Pregunta. Gracias, ingeniero. GOHR le da las gracias por la respuesta. Y tenemos una pregunta de Isaacar Mejía. Isaac. Dice, Ajá. ¿cuál es la diferencia entre habilidades y aptitudes dentro del CV? Isaac. Ok, Isaac, gracias Isaac por tu pregunta. Prácticamente no se habla de aptitudes en el currículum, se habla de habilidades. Y habilidades blandas y duras, como lo que explicaba. La parte de habilidades duras tiene que ver normalmente con mi aprendizaje, mi formación. Personal, profesional, extracurricular, etcétera, etcétera, eso va prácticamente en la parte de habilidades duras. Habilidades blandas pueden ser parte de las aptitudes, dependiendo de lo que sean, como vieron en el perfil que les mostré en LinkedIn, que si trabajo en equipo, que si comunicación efectiva, que si yo hablo inglés, que liderazgo, etcétera, etcétera. Ese tipo de habilidades va en la parte de habilidades blandas. Y no lo mostré ahora, pero hay perfiles en LinkedIn, por ejemplo, donde se habla de soft skills y dice así, textual, soft skills, y se menciona ese tipo de habilidades. Las demás, si no dice hard skills, normalmente está en la parte que decía de lo que solicitaban del perfil de la persona, y si se dieron cuenta en el ejemplo que puse, tal carrera, tales años de experiencia, haber trabajado en no sé qué, etcétera, etcétera. Eso es en la parte que tiene que ver con las habilidades duras. Gracias, ingeniero. ¿Alguien más? Si desea hacer una pregunta, adelante. Vamos a aprovechar un poquito más el tiempo que nos da el ingeniero. Por favor, el tiempo que necesiten. Pero para que en este ánimo de participación, porque nos interesa finalmente ayudarlos a aplanar, como decía en un principio, este camino profesional, a estas 4 personas, maestro Amich, a Geo, a Mayra y a Isaac, a través de ustedes les vamos a dar una hora de asesoría personalizada a través de la maestra Ledesma, el maestro Corona y un servidor. Nos pondremos de acuerdo para que poder tener los datos. Si quieren, a través de ustedes los contactamos, no hay ningún problema. Y podemos resolver de una manera personalizada esto. Cualquier duda que haya relacionada con este tema que vimos ahora de redes sociales, de currículum, etcétera, con mucho gusto para estas 4 personas que nos hicieron favor
participar, cuenten con ello. Por supuesto, si ellos lo consideran conveniente. Bueno, creo que ya nos animamos. Luis Rep hace otra pregunta. Dice, ¿es recomendable hacer un CV para cada postulación o es mejor que hagamos uno, pero bien detallado? Saludos y gracias anticipadas. No, hombre, muchísimas gracias, Luis. Muy buena pregunta y gracias por preguntar. Mira, normalmente lo que se hace es esto. Todo esto es parte de un proceso y como dije, el tiempo no da para hacerlo todo. El proceso que normalmente se sigue es, lo vimos en la presentación, yo ya definí qué quiero hacer, ya definí en qué quiero trabajar, ¿sí? Esa posición de en qué quiero trabajar, si yo quiero ser, no sé, en 5 años quiero ser supervisor o gerente del área de producción de la industria alimenticia, es un ejemplo, ¿no? Si ahí quiero estar, puede haber más de una empresa que tenga esa posición, ¿sí? Y yo puedo hablar, no sé, PepsiCo, Gamesa, Nestlé, no sé, se me pueden venir 5 o 10 empresas, ¿no? En mente. Y no que se me vengan en mente como una ocurrencia, sino que si son empresas que a mí me gustaría trabajar, si yo quiero trabajar en Nestlé y quiero trabajar, hago la lista de las empresas. Y normalmente, como parte del proceso, voy y checo si hay posiciones abiertas en esas empresas. O, si es que no las hay, veo posiciones que estén abiertas en cualquier otra empresa que esté relacionada con eso. No sé, gerente de producción. Entonces, filtro en redes sociales, gerente de producción y probablemente salgan, no sé, 3, 4, 5, 10 empresas. Bueno, de esas que están ahí, normalmente escogemos 5 empresas, 4 empresas y lo que hacemos es definir el currículum. Otra vez, no se trata de mentir, de lo que se trata es de que mi currículum, desde el punto de vista profesional, haga match con esas posiciones. Lo que hago es correr el escaneo en ATS de las diferentes posiciones con mi currículum. Corro la primera, veo que dice cuáles son las diferencias. Oye, normalmente si es una posición de producción, como en este ejemplo que estoy poniendo, no puede ser tan diferente el perfil de una posición y de otra. Deben tener cosas en comunes, ¿no? Porque estamos hablando de una misma posición. Entonces, puedo correr el escaneo, mi currículum sigue siendo el mismo, corro la primera posición, veo que me dice, ahí me dicen las palabras claves que no están, como la que vieron en LinkedIn, ¿no? Ahí dice, decía, 2 de tus habilidades están, 8 no. Bueno, ¿cuáles son esas 8? Vamos a ver. Si no cuento con ellas, bueno, no cuento con ellas, ¿no? Es así de sencillo. Pero sí, tengo que asegurarme de incluirlas. ¿En dónde las incluyo? En la parte de habilidades. ¿Se acuerdan? No hay una parte que decía skills, ahí las puedo poner. O si mi experiencia laboral o profesional da para ponerlas en mi currículum, ahí las pongo. Y entonces las agrego, eso me permite ya haber visto la primera posición. Una vez cambiado el currículum, bueno, no cambiado, ajustado, puedo poner la otra posición, lo vuelvo a correr, veo qué sucede. De tal forma que me quede, ¿sí? Si se dan cuenta, lo que estoy haciendo es un proceso de muestreo, ¿sí? Varias posiciones con un currículum y entonces mi currículum va a estar fortalecido para aplicar a ese tipo de posiciones. Y entonces de ahí es que puedo sacar un currículum estándar, ¿sí? Estándar para ese tipo de posiciones. Obviamente, si después quiero aplicar porque ya no quiero ser gerente de producción, ahora quiero estar en el área de inventarios o de almacén, bueno, ahí obviamente el perfil es diferente y tendré que hacer algo diferente, ¿sí? Si sale una posición nueva que no está en esas que yo utilicé para ajustar mi currículum, puedo hacer ese ejercicio más adelante. Lo que les puedo asegurar es que la calificación, conforme vayan haciendo escaneos en esas mismas posiciones, va a ser mejor. Es un proceso que se sigue. Todo esto se puede hacer de una manera manual, hay forma de hacerlo a través de tablas de Excel en el que voy poniendo las palabras claves y las incluyo. Es un proceso que toma algún tiempo, pero a grandes rasgos esa sería la forma de manejarlo, Luis. Gracias, ingeniero. Tenemos una pregunta de Adriana, también en Facebook. Gracias, dice, Adriana. Existen muchas diferencias entre enviar el currículum
o llevarlo físicamente desde su experiencia. Por cuestión de formalidad, ¿repercute en algo? Gracias por su respuesta. Ok. Gracias, Adriana, por tu pregunta. Mira, tiene que ver con las formas. Yo creo mucho en las formas, ¿eh? Yo creo mucho en las formas. Sí. Y no necesariamente implica el hecho de ir y entregarlo de manera personal. ¿Cuándo se utiliza mucho eso? En la parte de prospección que mencioné hace unos minutos. En la parte de prospección es, oye, quiero llevar mi currículum a los headhunters o a la universidad, es un ejemplo, o a las cámaras. Entonces, no me conocen. Entonces, me quiero asegurar que esté entregado a la persona correcta y la única forma de hacerlo es una carta de presentación bien hecha, un currículum, lo entrego, pero me aseguro de que le llegue a la persona adecuada. En ocasiones se puede dejar en recepción, sí. Podemos preguntar, señorita, perdón, la persona de recursos humanos, Juanita González. Ok, gracias, perdón, ¿su correo lo tendrá? No. Su teléfono, si te lo dan o no, no se preocupen, hay formas de buscar en LinkedIn, pero por lo menos ya sé que Juanita González de tal empresa es y entonces la busco en redes sociales. De ahí puedo sacar la información. Bueno, entonces, si voy a cámaras, si voy a headhunters, es una buena forma de conocerlo. Aseguremos que llega la información adecuada. Si es por redes sociales, además de tener mi perfil, como lo vieron ahora en LinkedIn, mi perfil, y que mi currículum prácticamente, si ustedes leen el currículum y leen el perfil, prácticamente tiene que decir lo mismo. Además de eso, si yo aplico a una posición, en las posiciones, en muchas de ellas, dice la persona que está publicando el contacto de recursos humanos, el contacto de reclutamiento, y entonces ahí viene el nombre. Si le dan clic, pueden contactarlo. Y pueden contactarlo a través de redes sociales. De varias formas. Pueden enviarle su currículum, si es que les da la oportunidad. Si en realidad es un mensaje corto, lo que pueden hacer es aplicar a la posición. Aplican a la posición, ahí les pedirá, el proceso depende, porque de repente las empresas son diferentes y tienen procesos para subir nuestro currículum diferente, o una aplicación sencilla a través de redes sociales. Ya que aplicamos, puedo darle clic al perfil de la persona que está y entonces ponerle el currículum si les permite. Si no les permite, un mensaje breve. Buenas tardes, John Smith. Hace algunos minutos apliqué a la posición de Project Manager en Microsoft. Solo quiero asegurarme que mi información le ha llegado. Estoy a sus órdenes si gusta contactarme. Pablo Rubio, tal teléfono. Listo. Él ya va a saber que soy yo. Si le interesa, va a ir a mi perfil. Ahí está un correo, ahí está un teléfono o me puede enviar un mensaje. Entonces, ¿de qué se trata al final? El resumen de todo esto que acabo de decir es aseguremos que el mensaje llega a la persona adecuada. A través de redes sociales, de manera presencial. Las formas de verdad, cuídenlas mucho. Hablan mucho de la persona. Y esto, cuando hablamos de esa falta de experiencia cuando recién graduado, digo, por lo menos me dice, oye, es una persona formal, es una persona que cuando ve su perfil, su fotografía es la adecuada, que sabe escribir porque me envió una carta de presentación bien hecha, porque su correo está bien redactado, porque no tiene faltas de ortografía. Y entonces, si se dan cuenta, uno se empieza a hacer ya una idea de con quién estoy hablando. ¿Tiene experiencia? No la tiene, pero es un profesionista en toda la extensión de la palabra. Piensen del lado contrario ahora. Imagínense un currículum con faltas de ortografía. Imagínense a alguien que en su fotografía tiene, no sé, la fotografía que se le ocurra, pero que no sea formal. ¿Sí? Empieza a hablar desde ahí ya de la persona. Entonces, cuiden las formas. Es una sugerencia que es importante considerar. Adriana, no sé si te haya respondido. Gracias, ingeniero. Tenemos una pregunta más en Teams. Adelante. Dice, para los que aún siguen estudiando, ¿recomiendan que realicemos solicitudes de empleo a empresas que acepten o soliciten a becarios desde una etapa temprana de mi carrera? Sí. Bueno. Sí, la respuesta corta es sí. Normalmente, a pesar de ser becarios, nosotros
bueno, tenemos un plan de becarios y finalmente lo que hacemos es traerlos. ¿Por qué nos interesa formarlos? Nos interesa apoyarlos para que finalmente ellos puedan seguir estudiando y en la gran mayoría de los casos, cuando terminan de estudiar, su trabajo final casi siempre está relacionado con lo que hace en la empresa y aporta algo. Dos, son profesionistas que si hacen las cosas bien, ya conocen la empresa. La curva de aprendizaje es menor para nosotros como parte de la empresa y eso vale la pena. Entonces, la respuesta corta es sí. Pongan que han estudiado, que están estudiando y cuando existan planes de becarios, adelante. El plan de becario no se trata de exclusión, no está dirigido a que, perdón, lo voy a decir respetuosamente, pero he visto empresas que lo hacen. No se trata de, oye, tengo un estudiante de ingeniería que está estudiando, no sé, sexto semestre, séptimo semestre, tercer semestre, ¿no? De 9, y, oye, vete por los cafés, ¿no? O sácale copias. Ordena este archivo en orden alfabético. O sea, esa es una pérdida de tiempo, es una falta de respeto también, y tenemos que hacernos respetar. Por eso es importante conocer a qué nos vamos a dedicar y tienen el derecho como becarios de preguntar, oye, ¿de qué se trata el plan de becarios? ¿Con quién voy a trabajar? ¿Qué voy a desempeñar? Para que no haya finalmente falsas expectativas y que en su momento podamos decir, oye, el perfil del becario decía que yo iba a trabajar con no sé quién haciendo tal y me tienen preparando un café. Perdón, pero no es, y de la manera correcta hacerlo saber, y si eso es lo que van a estar haciendo, bueno, pues de verdad les agradezco mucho la oportunidad, hasta luego y gracias. Y eso no tiene nada de malo. Entonces, respuesta corta, sí, hacer el currículum, soy estudiante, no pasa nada. O sea, yo no le puedo pedir a un estudiante experiencia ni un perfil de alguien que ya tiene tiempo trabajando en la industria. Así que hagan, por favor. Bueno, ingeniero, una pregunta más, si nos permite. Por favor, adelante. De Karen, buenas tardes. ¿Hay alguna página que pudiera sugerir de formatos para realizar mi CV? Sí, nada más, bueno, hagamos algo. Hemos trabajado a través de estas páginas que existen para sacar formatos como los que les voy a compartir. Les sugeriría, utilícenlos, utilicen ese, dar resultados. Y cuando digo dar resultados es que, como les comentaba, nosotros aplicamos a posiciones todavía y nos interesa saber para ver qué es lo que sucede, hay algo diferente, etcétera, etcétera. Entonces, esos formatos están muy acordes al nivel en el que aparecen. Hay páginas de ATS gratuitas, donde tienen también algunos formatos y esos los pueden utilizar. Entonces, adelante. ¿Alguno en particular? Yo le estoy aquí tomando nota, maestro, les hago llegar la información de los formatos que vimos y también de las páginas que pudieran utilizar. Pero de verdad le estamos ahorrando tiempo. Utilicen los formatos que sugerimos, dan resultados, dan buen resultado en realidad. Muchas gracias, ingeniero. Estaré pendiente. También Adriana Mora nos pregunta en Facebook, cuando no nos dan respuesta respecto a un proceso de reclutamiento, ¿cómo podemos darle seguimiento? Ok, gracias. Buena pregunta, Adriana. Tenemos que mostrar finalmente un respeto a la empresa en la que estamos aplicando y eso nos da el derecho de mostrar, no de exigir, de pedir un respeto de parte de ellos. Se puede dar finalmente seguimiento a través de, y por eso es que es importante tener los contactos, y como la nota que les envié, que les comentaba hace unos minutos de apliqué, espero que hayan recibido y que te respondan, es un derecho. Finalmente yo mandé un mensaje, tengo el derecho de recibir respuesta. De no ser así, normalmente cuando se aplica en redes sociales, dice el Departamento de Recursos Humanos y te da una dirección de correo, o cuando aplicamos a la posición a nuestro correo, al correo que dimos de alta, aparece usted ha aplicado a la posición de no sé cuál, de tal empresa, le mencionamos cuáles son los pasos siguientes y dicen cuáles son los pasos. Y normalmente ahí viene una dirección de correo que puede ser genérica,
contratación @ no sé qué, o recursos humanos, o reclutamiento, o talento, lo que sea, porque no es algo que atienda a una persona, es algo que atiende un departamento y ellos sabrán cómo hacerlo. Podemos, después de cierto tiempo, mandar un mensaje como un atento recordatorio para ustedes el día no sé qué, apliqué a tal posición, quisiera saber si amablemente me pueden decir cuál es el estatus. Se puede, no pasa nada. No insistir de una manera exagerada. ¿Por qué? Porque recuerden, si esto toma con muchos candidatos, o si hay un proceso interno, probablemente les tome tiempo. No esperen que de un día para otro les respondan no. Hay que tener paciencia. Sin duda, si hicimos las cosas bien, les van a responder. Y si la respuesta es, lo lamentamos, en esta ocasión hemos decidido continuar el proceso sin usted, no pasa nada. Normalmente dicen abajo, mantendremos su currículum para futuras posiciones, lo mantienen. Y las empresas normalmente cuando hay una posición abierta van con esos candidatos. ¿Por qué? Porque ya los revisaron. Les ahorra tiempo. Uno, ya tienen el perfil de la persona y entonces dicen, mira, aquí no me acordaba, o en mi archivo aquí tengo a tres personas que yo ya revisé su currículum y cumplen. No se contrataron, bueno, porque nada más había una posición y una persona, quedaron 3 buenos candidatos y a ellos les toman. Entonces, finalmente también lo mantienen ahí. Entonces, sí, podemos enviar un correo, no seamos insistentes de más, hagámoslo de una manera cordial, no exigiendo, solamente preguntando. Bien, ingeniero, muchas gracias. Bueno, hay una pregunta en Facebook que dice, muchas gracias por su asesoría. Para más información, ¿tiene algún contacto? Sí, con gusto. Aquí, no sé si me permita poner los datos de contacto, maestro. Pues sí, yo creo que sí, no hay ningún conveniente. Sí, con gusto. Lo paso enseguida, denme un segundo. Y son los datos de contacto de nosotros a través de redes sociales, a través de denme un segundo, los pongo enseguida en la página para que los tengan. Y con gusto, si desean contactarnos, aquí lo van a ver, denme un segundo, estoy por compartirlo. Ahí están redes sociales, hay teléfonos, hay correos también, y con mucho gusto. Listo. Esos son los contactos de nosotros entre consultores. Cualquiera de los integrantes del equipo estaríamos contactándonos. Hay algunos cursos en video que tenemos a través de Wismo como plataforma, obviamente en nuestra página, y los contactos ahí vía correo. Con mucho gusto, si nos hace nada más referencia de que viene de la universidad, de la Universidad Autónoma del Estado de México, y esto está nada más para tenerlos en mente. Muy bien, ingeniero, muchísimas gracias. Bueno, pues creo que hemos concluido con las preguntas, tanto en Facebook como en Teams. Han sido varias y de diferentes temas. Sí. Yo creo que esto pues, muestra realmente el interés que tiene nuestra comunidad estudiantil y desde luego la amplia experiencia que tiene usted sobre el tema. Y en estos casos, pues la Universidad Autónoma del Estado de México, ingeniero, les hace entrega de una constancia como reconocimiento a su apoyo y participación, la cual está en la pantalla, y voy a proceder a dar lectura. La Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Secretaría de Extensión y Vinculación y la Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria, otorgan la presente constancia a Pablo Rubio por su participación en la plática Cómo elaborar tu CV 2.0 y 4.0, impartida a través de Microsoft Teams, Toluca, México, 15 de febrero del 2024,
Patria, Ciencia y Trabajo, 2024, conmemoración del 60 aniversario de la inauguración de Ciudad Universitaria. Está suscrita por la licenciada en Derecho, Sandra Alejandra Garduño Romero, quien es la directora de Extensión y Vinculación. Muchísimas gracias por su apoyo. Esperamos, como usted bien lo ha dicho, en alguna otra ocasión poder recibir su valioso apoyo. ¿Algún mensaje final, ingeniero? No, nada, agradecerles a ustedes como la parte coordinadora y obviamente a los participantes la presencia el día de hoy. Estamos a sus órdenes, recordarles el objetivo que tenemos de finalmente ayudarles a planear este camino que en un principio es complicado, pero bueno, lo que queremos finalmente es apoyarles para que el inicio de su vida profesional sea lo más sencilla y exitosa posible. Y muchísimas gracias por la participación y gracias por la oportunidad de darnos de participar con ustedes, maestro. Muy bien, ingeniero, pues muchas gracias por su participación y le envío un saludo muy afectuoso de nuestra parte. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias a todos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.